En las últimas horas se dieron informaciones distintas del tema Rosario en Argentina, una situación que genera gran pánico en la opinión pública y a su vez también alarma a los vecinos del Gran Rosario. Pero ¿por qué esta localidad de Argentina es la más importante a lo que se debe con la venta de drogas en gran cantidad? Estamos hablando de toneladas y no de narcomenudeo. Tiene que ver en su rol estratégico e importante a la hora de las vías navegables, la hidrovía y los puertos privados. Pero tenemos dos patas fundamentales. Por un lado, el rol de la institución nacional, es decir, del Estado Mayor, Patricia Bullrich, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, y por el otro lado, la pata financiera, un punto que hay que tocarlo. Por el primer lugar, en el cual decíamos las Fuerzas de Seguridad, esta es una política totalmente negativa para la Argentina. Ese modelo ya fracasó a nivel internacional, fracasó en el cuadro más reciente que fue Ecuador, también fracasó en Colombia en los 80s y también en la década del 90 cuando querían perseguir a Pablo Emilio Escobar Gaviria con los Pepes, fuerzas paramilitares y también con otras sociedades anónimas del delito, y por el otro lado también con el Ejército Nacional. Y fracasó en México desde el sexenio de Calderón, de Felipe Calderón, presidente de México, quien dijo que tenían que poner el ejército al servicio del pueblo para la seguridad y el combate con el narcotráfico. La guerra contra el narco en aquel país fracasó, dando pie a la creación de los Zetas, un grupo de élite, al principio 11 y luego llegaron a ser 40, desde el Z1 al Z40, pasando también por uno de sus máximos líderes, el sanguinario Lascano Lescano, alias el Lasca, que fue uno de sus brillantes, por así decirlo, lugartenientes de esta organización narcocriminal y narcoterrorista. Acá en Argentina se está utilizando esto de narcoterrorismo por parte de Patricia Bullrich, que también es un concepto errado, porque uno cuando empieza a hablar de ciertos términos tiene que ver también cuáles son los armamentos, cuál es el equipo técnico y logístico. Los Zetas eran un grupo de fuerzas especiales gafes, entrenado en la Casa de las Américas. ¿Por quién? Por Estados Unidos y también a su vez por el Mossad israelí. Es decir, entrenados para la guerra, entrenados para el combate en tierra, mar y agua, y entrenados en contrainteligencia y también en inteligencia. Profesionales destacados a nivel internacional que sucumbieron ante el poder del dinero y también la ambición, porque al principio fueron el brazo armado del Cártel del Golfo para poder enfrentar a otros enemigos como el cartel de Sinaloa, el cartel de los Beltrán Leiva, en aquel país dominar el transporte de la droga y a su vez también el transporte de migrantes a México para llegar a Estados Unidos. Luego tenemos la pata financiera, volvemos a Rosario. Hay que investigar las líneas de financiamiento, hay que investigar las líneas también en lo que tiene que ver con lo otro, que es dónde depositan los dineros en narcos y dónde proviene el dinero para poder comprar armas, para poder suministrarse. También dónde están las vías de salida de esa droga que llega a Europa y también pasa por el continente africano. Vamos a seguir hablando y haciendo informes relacionados a lo que tiene que ver con el mundo narcocriminal desde aquí, desde Federación Entre Ríos, les informa Aldo Moreno.